Mira, Causa en Común ha tenido la fortuna de poder trabajar con los dos gobiernos, ¿no? Con el gobierno anterior también fue un gobierno abierto con nosotros y el actual también. Sin embargo, creo que todavía tenemos que llegar a un grado de entendimiento mucho mayor, que realmente las autoridades sepan por qué es importante que trabajen con la sociedad civil. La sociedad civil hoy ya no es solamente confrontativa, sino que también es muy propositiva. Precisamente hoy hemos tenido reuniones, por ejemplo, con el gobierno federal en términos de cómo se deben de dar las cifras y en qué nosotros no estamos de acuerdo de lo que ellos están dando, y han escuchado nuestras explicaciones, también ellos nos han dado las suyas y ya llegamos, por ejemplo, en esto a un acuerdo que hoy vamos a dar a conocer. Luego, por ejemplo, hicimos una cumbre el año pasado, ciudadana, donde participaban más de 300 organizaciones. De ahí salieron más de 100 puntos que queremos tocar con el gobierno y de los cuales el Pacto por México retomó de manera casi completa cada uno de nuestros puntos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido vamos avanzando con este gobierno. ¿Hasta dónde va a dar este avance? Creo que va a dar, primero, que ellos terminen de poner sus líneas estratégicas y cuáles van a ser sus programas de gobierno, que en algunos ámbitos, por ejemplo en seguridad y justicia, no los tenemos todavía muy claros. Y a partir de eso empezar a medir los avances, y puede ser que en ese momento pues, tengamos pues diferencias más grandes, ¿no? Mira, puede ser por el tema de que ahora se coordinan mejor, ¿no? Que si bien es un tema que no es suficiente de ninguna manera, por lo menos es una primera entrada que es buena para tener mejores resultados. Pero por otro lado, pues también tenemos el riesgo de que al ser un país en el que otra vez todo se pinta de rojo, pues también tenemos los riesgos de la soberbia y tenemos los riesgos de que, aun cuando el gobierno federal sabe que está en la mira todo el tiempo, los gobiernos estatales, muchos de ellos siguen siendo completamente oscuros, ¿no? Y se sienten completamente independientes, como si fueran virreyes. Fue en alguna parte muy interesante y en otra desgastante hacer este estudio. Por ejemplo, lo primero que hicimos de enero a marzo fue meternos a las páginas de internet de los estados de transparencia y ver qué era lo que ellos tenían expuesto al público. Y después, de marzo hasta la fecha, hemos estado metiendo recursos a través de los institutos de transparencia para ver realmente cuáles son las respuestas que nos dan a las compras que hacen públicas. El Distrito Federal es uno de los estados que te da más información pública, ¿no? Sin embargo, esta información no está siendo desagregada, ¿no? Que es lo que ahorita, por ejemplo, les pediríamos. Pero el Distrito Federal, al tener tantas organizaciones de la sociedad civil que exigen, sería de los estados que sería la entidad, ¿no? Que no es un estado, pero la entidad que sí podría decir, ok, abrimos las cuentas para que todo el mundo las pueda revisar, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México, que venía muy rezagado, por lo menos en los compromisos que tienen con Causa en Común, ha sido muy abierto y ha avanzado de manera importante durante este último año. Entonces es un estado que venía de un proceso muy cerrado y sin embargo ahora se están abriendo y están teniendo mejores procesos. Por ejemplo, Coahuila, también un estado completamente opaco y con unas finanzas terriblemente mal estructuradas. Ahora tenemos una gran apertura del gobernador. Por ejemplo, le pedimos temas muy específicos en el área de educación para la página que ellos tienen de internet y que manejan la información pública de los maestros y de comisionados y todo. Y actualmente es mucho más abierta su página, ¿no? Por ejemplo, Durango, que para mí sí fue una sorpresa, es de los que entregó mejores cuentas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el tema de finanzas en el FASA. Entonces sí creo que hay estados que han ido avanzando y estados con gobernadores nuevos que lo quieren hacer bien. Por ejemplo, Tabasco, que salió mal evaluado, pero que estoy segura que este gobierno actual que tiene lo va a hacer mucho mejor. Entonces sí hay oportunidades en muchos de los estados. Están muy
muy rezagados en las metas. Tenemos focos rojos, que yo podría decir que es los principales focos rojos que tenemos están en Michoacán, en Guerrero, Tamaulipas y Quintana Roo. Quintana Roo es menos visible el problema que tiene porque al ser un centro turístico tan importante a nivel internacional, las autoridades han tratado de cuidar el tema de seguridad y justicia para proteger el tema de turismo, lo cual me parece lógico y me parece importante. Sin embargo, si al mismo tiempo, aunque no sea mediático, no se refuerza la parte de seguridad y justicia, va a llegar un momento en que esto pues va a explotar también a nivel internacional. Porque estamos viendo, por ejemplo, que hay una gran falta de compromiso del gobernador de Quintana Roo en el tema simplemente de seguridad, simplemente en el tema de preparar a sus policías. Es el estado que va más rezagado de los 32 estados de la República en control de confianza, por ejemplo. Es un estado que no ha logrado consolidar una buena plantilla profesional, no solamente hablando de evaluación de control de confianza, también si hablamos de la evaluación de los policías también está muy baja. Entonces sí creemos que sea importante que el gobierno hable a favor del turismo y desde luego pues Quintana Roo es nuestra joya, ¿no? Pero precisamente por eso también el gobierno, tanto el local como el federal, debería estar preocupado en que los temas de seguridad estén perfectamente claros y se estén mejorando. No vemos que mejoren, por ejemplo, en los problemas que tienen con pandillas. No vemos que mejoren en el problema que tienen de violencia intrafamiliar, ¿no? El problema que existe en el estado de trata de personas, ¿no? Entonces creo que estos problemas, por ejemplo en Quintana Roo, un tema que es sumamente importante es el fortalecimiento de la sociedad civil. Es un estado que realmente tiene muy poca participación, muy pocas organizaciones, es más bien un estado clientelar, donde te das cuenta que de las organizaciones que hay, a cuántas realmente son organizaciones independientes y cuántas realmente son organizaciones pagadas por el mismo Estado, ¿no? ¿Cuántos líderes sociales hay y cuántos líderes sociales son pagados por el mismo Estado? Entonces ahí es donde mide realmente la democracia de un Estado y es verdaderamente lastimoso que un Estado tan productivo tenga tan poca fuerza la sociedad civil. Mira, en este momento nos vamos a esperar a poderle entregar las recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública y ver cuál es la reacción del Consejo Nacional ante esta posición, porque una de las recomendaciones que estamos poniendo ahí es que el Estado que no cumpla con rendir cuentas y con sus metas, que sea castigado. Okay. Y esto no es tan difícil de hacer, es simplemente cambiar la fórmula de cómo les dan los recursos. Hoy les dan los recursos 30% por la población que tienen, 25% por la incidencia delictiva, 25% por avances en control de confianza, 15% información y 5% porque no estén rezagados en el uso de los recursos. Por ejemplo, en el tema de incidencia delictiva, en lugar de estar dando a los estados que tienen más incidencia, más dinero, se debería de dar a los estados, por ejemplo, que tienen mejores prácticas, ¿no? Entonces, no es un tema tan sencillo porque la misma autoridad, o sea, los mismos gobernadores tienen que decidir si se hace eso o no se hace, ¿no? Son quienes deciden, ¿no? Entonces nosotros confiamos en que los gobernadores que son más responsables sean los que decidan que sí se abra la información y que sí se castigue cuando las metas no estén cumplidas.